Entrando en la noticia, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, ha levantado preocupaciones sobre posibles irregularidades en la gestión de la Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil durante precisamente el mandato de Cynthia Viteri. Una de las denuncias más destacadas se refiere al costo de alquiler de un predio en Los Seinos, que anteriormente ascendía a $65,000 mensuales y que, según Álvarez, se ha logrado reducir significativamente a 32,000. Estas alegaciones han generado interés y expectativa en la comunidad, que ahora aguarda con expectación el informe de Contraloría, que podría arrojar informes sobre la situación y sus implicaciones. Y quisiera saber cómo usted recibió o cómo recibieron la ATM luego de anteriores administraciones, alcalde. Bueno, un desastre, ¿no? Estamos esperando algunos informes de Contraloría que queremos verlos. Tengo entendido que algunos vienen con algunos informes con indicios de responsabilidad penal. El ex gerente, el señor Roberto Ricaurte, si no me equivoco, así se llamaba, tuvo algunos manejos complicados. Por ejemplo, algo que nosotros hemos podido constatar: en el mismo predio en el que estamos, renovamos nosotros contrato de un alquiler que pagaban $65,000 mensuales. En el mismo predio, el mismo. Nosotros estamos pagando en la Avenida del Bombero, 32,000, que igual me parece un escándalo, pero bajamos el 50%, se le pidió a Contraloría un examen especial para que se enfoque en el contrato de alquiler de este predio, y así muchísimas cosas más. No nos olvidemos que la ATM con autonomía manejó cientos de millones de dólares, y esperemos que, y estoy seguro que Contraloría va a sacar algunos informes IRPs, ¿no? Y obviamente nosotros vamos a estar esperando esos informes para actuar como tengamos que actuar, para poner la firma y rúbrica donde tengamos que ponerla, y por supuesto que los responsables respondan. Alcalde, en medio de las En resumen, en la salida de esta información resulta evidente que las acusaciones del alcalde Aquiles Álvarez sobre irregularidades en la administración de la Agencia de Tránsito y Movilidad en Guayaquil están generando un debate importante. La disminución en los costos de cualquier tema relacionado con el municipio, y especialmente en esto de alquiler que se menciona, es solo un ejemplo de las cuestiones que se han señalado. La espera del informe de Contraloría arroja luz sobre la veracidad de estas denuncias y determinará si se deben tomar medidas adicionales. Esta noticia refuerza la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública. Y los ciudadanos de Guayaquil están ansiosos por conocer los resultados de esta investigación. Obviamente, esperemos que así sea y así se den, porque en el país se mantiene vigilancia sobre estos asuntos. El Ecuador ya está cansado de este tipo de situaciones que le hacen daño a la patria, definitivamente. Sobreprecios, cuidado, y la coloradita tiene sus chanchullos por allí. Esperemos que no. Y bueno, aquí tenemos temas importantes, y es el tema de la CONAIE. La CONAIE, pues, ha hecho ya pronunciamiento, hizo un pronunciamiento público, escuchen bien, público, donde el máximo expositor Leonidas Issa, líder de la CONAIE, ha expresado su firme oposición a la reciente aprobación de la reforma tributaria impulsada por el gobierno de Daniel Noboa, respaldada por algunos partidos y movimientos políticos. Según Leonidas Issa, presidente de la CONAIE, esta ley representa un claro beneficio para los sectores más acaudalados de la sociedad, marginando a los más vulnerables. En un comunicado, la CONAIE denuncia que la ley no solo favorece a grandes grupos económicos, sino que también facilita la privatización de empresas públicas y sectores estratégicos del país. Además, advierte que estas reformas podrían socavar tanto los derechos laborales como la soberanía nacional, lo que ha generado preocupación en diferentes sectores de la sociedad. Y
para que ustedes tengan conocimiento. Aquí les vamos a colocar inmediatamente lo que dice, pues, ¿no?, el líder de la CONAIE en su comunicado, porque también tenemos el pronunciamiento que hace tiempo lo dijo, y también tenemos lo que dijo Valentina Centeno, asambleísta y vocera prácticamente del oficialismo, donde dice que el presidente no va a vetar nada de lo que mandó la asamblea, es decir, se aprueba como la asamblea reformó. Ahí están los acuerdos, y aquí tenemos ya, vamos a mirar, aquí tenemos ya, increíble, el tema de CONAIE. El comunicado dice lo siguiente, ¿no?, para que ustedes conozcan, aquí lo tengo a mi lado. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, está fechado con 20 de diciembre, ayer, ¿no?, expresa su rechazo, grábense en esto, expresa su rechazo a la aprobación de la reforma tributaria impulsada por el gobierno de Daniel Noboa. Esta ley esconde una serie de reformas que favorecen exclusivamente a los grandes grupos económicos, facilita la privatización de empresas públicas y sectores estratégicos, mientras socavan los derechos de los trabajadores y la soberanía del país. Según este informe, la ley permite la emisión de reformas tributarias que eximen a los más poderosos del pago de impuestos, dejando en desventaja a las empresas que cumplen con sus obligaciones fiscales. Esta desregularización o desregulación no atiende las necesidades físicas, fiscales, urgentes del Ecuador. Esta desregulación, miren lo que dice, no atiende las necesidades fiscales urgentes del Ecuador. Grave lo que está diciendo ISA en este comunicado. No precisamente ISA, sino la Confederación en pleno. Además propone la creación de un régimen especial de exoneración de impuestos y responsabilidades laborales a través de la extensión del sistema de zonas francas, lo que representa una pérdida de soberanía a favor de intereses individuales o empresariales. Escuchen esto, o empresariales ecuatorianos. Está grave el comunicado, pero no pasa nada, ¿eh? Ya lo aprobó la asamblea con una mayoría de votos y los correístas dijeron que era solamente, escuchen bien lo que dijeron, que era solamente para poder manejar el tema en el sentido, y en el buen sentido de la palabra, ¿no?, en el sentido de que tenían que dejar que gobernanza y gobernabilidad para el presidente. Por lo que está diciendo ISA es grave. Y aquí está más grande para que ustedes lo vean. La Asamblea Nacional aprobó la propuesta sin un análisis adecuado de los perjuicios que acarreará para el pueblo ecuatoriano, poniendo en riesgo el patrimonio nacional. A pesar de las afirmaciones sobre la falta de fondos, la Asamblea Nacional aprobó una ley que condona las deudas tributarias de los más acaudalados. ¿No? De los más acaudalados de este país. Ahí está clarito. Ustedes pueden mirar con toda tranquilidad. Vamos a subirle un poco más para que ustedes vean. Y ahí dice, demandamos que la Asamblea Nacional realice una fiscalización exhaustiva de las cuentas públicas, identificando cómo se invierten, gastan y malversan los recursos del presupuesto general del Estado. Además, instamos a analizar las limitaciones del servicio de renta interna para cobrar las deudas tributarias y evaluar los resultados de los supuestos incentivos otorgados a empresas y grupos económicos. Y aquí les voy a decir algo importantísimo, lo que quiero decir. Ustedes recuerdan, y deben de recordarlo, cuando Moreno hizo esa ley de ayuda y ni sé cuánto, todos los hoteles, todas las empresas se declararon locas y casi en quiebra. Casi en quiebra, en serio. Se declararon casi en quiebra. Y ahí por ahí uno que otro, y aquí hay que ser claro, se hizo loco. ¿Y saben qué hicieron? Una sola cosa. No le pagaron a sus trabajadores liquidación, no les pagaron nada, en fin. Es grave lo que estamos mirando ahora, ¿no?
el presidente de CONAIE, está con toda su razón, ¿no? Porque realmente, ¿a quién favorece pues esta ley? Vamos a escuchar lo que él dijo hace ya algunos días. Él se oponía a esa ley y siguen firme en esa oposición. Vamos a mirar un poco. Estamos en unidad. La ECO Arunari, compañero Alberto y su Consejo de Gobierno y la estructura, compañero José Sach, su Consejo de Gobierno y toda la estructura de la Amazonía, compañero Jairo Cantincuz, presidente y su Consejo de Gobierno de toda la estructura de la CONAICE y nuestro Consejo de Gobierno que representamos a nivel nacional. Luego de 12 horas intensas de debate sobre el informe anual, pero sobre todo hemos concentrado en el análisis de la coyuntura actual. ¿Cuál va a ser la posición política de la CONAIE de cara al 2024? Primero, ratificamos la unidad irrestricta. Esta unidad que nadie nos puede separar en las 3 regiones del país y todas las estructuras nacionales para defender nuestros derechos, para defender nuestros territorios. No vamos a aceptar ninguna posibilidad de que vengan a imponer la minería en nuestros territorios. Se ha escuchado una nueva ronda petrolera. Esta asamblea de la CONAIE definió también defender, en este caso, que no sean atacados los territorios de los pueblos indígenas. No podemos seguir pagando el precio alto del desarrollo de este país a cambio en este caso, de la contaminación del agua, de los territorios, de la selva. Nosotros no podemos seguir cargando solo sobre nuestros hombros, en este caso, lo que se llama desarrollo. ¿De dónde ha salido la minería? ¿De dónde ha salido el petróleo? Está saliendo de nuestros territorios. No ha habido ningún proceso de desarrollo que realmente salga de la pobreza nuestros territorios. Esta es una de las resoluciones más importantes. Segundo, en el tema político, nosotros nos declaramos con absoluta autonomía e independencia mantener dentro de la línea del movimiento Pachacuti, para la cual hemos llevado a cabo, se va a hacer a nivel nacional depuración en todas las estructuras de manera coordinada entre las organizaciones bases de la CONAIE, pero también estructuras de organizaciones de diferentes sectores populares del Ecuador. El movimiento Pachacuti no es solo de los indígenas, es de los blancos, de los mestizos, de los cholos, de los montubios, de los afros, de los campesinos. Pero en el campo popular nos unimos para enfrentar todas las políticas neoliberales que se avecinan. Tercero, en la coyuntura económica, sobre la nueva ley económica urgente del presidente Noboa. Vemos que es una reedición de la ley ya presentada por por Moreno, presentada por Lazo. En ese sentido no tiene ninguna posibilidad de cambiar la realidad económica de los más pobres. Más bien lo que está buscando es beneficiarse de las remisiones tributarias que ya hemos visto. Prácticamente una política desde el 2010 hasta estos días. Por lo tanto, nosotros, en base a esta decisión, hemos solicitado a nuestras compañeras asambleístas, escuchando hasta el último momento, si hay cambios o no hay cambios, si es que se mantiene la misma matriz de la ley que está en este momento propuesta, simplemente tienen que rechazar toda la ley. Aquí han llevado un debate interno, vamos a ver si es que es acogido. De lo contrario, simplemente esa ley debe ser, al menos desde nuestra parte, debe ser rechazada. Eso es la resolución que hemos llevado a cabo y dentro de ellos hay muchas resoluciones internas a las cuales daremos a conocer en los días siguientes a esta asamblea. Depuración, hay depuración, va a ser depuración de Pachacuti. ¡Wow! Increíble lo que está diciendo Isa. Y en cuanto a la ley, ustedes escucharon el rechazo total. De hecho, esto fue hace algunos días, es decir, con la propuesta de que ellos rechazaban la ley Noboa. Y siguen vigentes con ese rechazo. Pero por otro lado, la ley de reforma tributaria que fue aprobada, o esta ley que fue aprobada con una significativa mayoría en la Asamblea Nacional, Valentina Centeno, asambleísta por ADN, informó que el presidente Daniel Noboa no ha presentado objeciones a la ley económica urgente, la cual ya ha sido enviada al registro oficial para su publicación. Se espera que en las próximas horas el Ejecutivo envíe otro proyecto legislativo a la Asamblea. ¡Otro más! Aquí vienen ya
algunas cosas que después le vamos a estar comentando. Esta situación demuestra la complejidad y las diferencias de opiniones que existen dentro del espectro político ecuatoriano respecto a la dirección económica del país. Mientras algunos ven en estas medidas una oportunidad de crecimiento económico y modernización, otros perciben un retroceso en términos de derechos sociales y equidad. Pero tenemos a Valentina Centeno, asambleísta ADN y prácticamente vocera del gobierno, para que ustedes escuchen lo que dijo precisamente. Es importante. Sí, el presidente no ha tenido observaciones, no va a vetar la ley, esta ya se ha enviado al registro oficial para su publicación, porque además es un paso previo para poder presentar la segunda ley económica urgente, que entendemos el Ejecutivo la va a presentar a la Asamblea en horas de la tarde. Está muy contento. Muy bien, dice que el Ejecutivo está muy contento. Vamos a ver cómo reacciona el pueblo ecuatoriano. Por lo pronto, ya vimos el primer comunicado de la CONAIE. Grave lo que ocurre en el Ecuador. Y hoy la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre, ha levantado inquietudes al revelar que el presidente o el expresidente Guillermo Lasso aumentó su patrimonio en 21 millones de dólares durante sus 2 años en el cargo, lo que ha generado un intenso debate en la opinión pública. Además, Aguirre señaló que el vicepresidente Alfredo Borrero no ha presentado ninguna declaración de su patrimonio. Estas revelaciones plantean preguntas sobre la transparencia y la ética en el gobierno y han llevado a una mayor atención sobre la rendición de cuentas en el país. Bueno, eran los Lazos y los Borreros. ¿Qué podemos esperar? Todo aquello se ha remitido a la comisión, tenemos los archivos dentro de la comisión, queremos saber por qué la Contraloría, y entiendo que el Contralor ingresó hace poco a su cargo, no alertó de estos temas de incrementos patrimoniales o declaraciones patrimoniales vacías o, peor aún, declaraciones patrimoniales nulas con varios funcionarios que serían dueños de empresas de conocimiento público que tienen patrimonios negativos, sin embargo, son empresarios de grandes empresas a nivel nacional. Queremos saber todo aquello. Yo quiero resaltar que este no es un tema ni de odio ni de persecución. Lo que queremos es conocer la verdad. Queremos que la ciudadanía conozca la verdad y que el Contralor nos cuente respecto a estos comparativos. Por favor, señor Contralor, usted tiene la palabra. Luego, los asambleístas se analizarán las declaraciones juramentadas a través de este proceso que les había mencionado, utilizando incluso inteligencia artificial, para determinar dónde existen incrementos de ciertos funcionarios y así revisar a lo mejor en funcionarios que no tienen ningún incremento y optimizar recursos. Entonces estaríamos aplicando esto en el primer trimestre ya del año que viene, ya tendremos, bueno, resultados son aproximadamente 180 días desde que se inicia. Si hablemos hasta junio, julio posiblemente tendremos resultados, porque además hay el debido proceso. Nosotros tenemos que notificarles con lo que encontremos, si hubiera algún incremento no justificado, ellos tendrán que justificar, nosotros tendremos que inclusive investigar si es verdad lo que ellos dicen, utilizar información, cruzar información con diferentes organismos que colaboran con nosotros, y esto tiene una demora, pero el plazo es de 180 días para entregar ya el informe aprobado, ¿sí? Entonces, asambleísta, estaría el plan en enero del 2024, veamos si está en enero o febrero, y corre los 180 días. El rato desde que se emite la orden de trabajo, los 180 días, pero eso ténganlo por seguro que lo vamos a realizar. En la salida de esta noticia, el Contralor General Mauricio Torres ha anunciado planes para llevar a cabo revisiones exhaustivas de las declaraciones patrimoniales de los exfuncionarios del gobierno de Lasso, con la implementación de inteligencia artificial en el proceso. Bueno, esto marca un importante paso hacia la investigación de posibles incrementos indebidos en el patrimonio de los funcionarios públicos. La anticipada revisión programada para el primer trimestre de 2024 plantea la expectativa de una mayor transparencia y escrutinio en el manejo de los recursos públicos, lo que podría tener un impacto significativo en la política y la percepción pública del gobierno. Así debe de ser, ojalá lo hagan. Mira esta verdad aquí,
La cosa se pone grave. La presidenta de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre, ha encendido una nueva polémica en el escenario político del Ecuador al revelar que durante los 2 años de gobierno de Guillermo Lasso, el patrimonio del exmandatario ha experimentado un notable incremento de 21 millones de dólares. ¿Se escucharon bien, no? 21 millones de dólares. Señor Lasso, abra esas cuentas offshore. Esta declaración ha generado un torbellino de reacciones, tanto en la esfera política como en la opinión pública, planteando serias interrogantes sobre la gestión y la ética financiera en la administración actual anterior del gobierno de Lasso. El aumento del patrimonio del presidente Lasso en un periodo tan breve ha levantado sospechas y demandas de mayor transparencia y rendición de cuentas, particularmente en un contexto donde la economía nacional y la situación de muchos ecuatorianos sigue siendo paupérrima, desafiante, terrible. Pero nos gusta hablar con documentos, y aquí tenemos 2 documentos que vamos a colocarles a ustedes para que ustedes puedan mirar cómo era el patrimonio de este caballero y cómo era el anterior. Aquí lo vamos a poner rapidito para que ustedes puedan observar, mis queridos contertulios, decía un amigo lojano, al que lo apreciamos mucho. Vamos a mirar un ratito para que ustedes vean cómo es el tema. Esto era lo que tenía antes Lasso. Ahí está. Esto era lo que tenía Lasso. Vean ustedes. Identificación de declaración, bla, bla, bla. Esta es la de Borrero. 0. Oiga, señor Borrero, no ha hecho ni un centavo. Pobrecito, no, hay que hacerle una colecta al señor Borrero para que pueda tener algo de recursos. Nada. Borrero, Vega Alfredo, activo 0, pasivo 0, patrimonio 0. Uy, qué pobre el hombre. Qué pobrecito el hombre. Y aquí tenemos la fortuna de Guillermo Lasso, 21.771.530 millones de dólares. Vaya por la sombrita, queridos amigos. Esto sí es billete. ¿Ah? Esto sí es billete, ¿o no? A ver si nos manda por lo menos el 1% para poder comprar algún computador que nos falta. No le tomaríamos jamás. Esa es plata mala vida. Patrimonio total de activos, ahí lo tienen. Total de pasivos, ahí lo tienen. Total de patrimonio, ahí lo tienen. Fin de gestión. En el inicio de gestión tenía a ver, 40.203.975. Al fin del patrimonio tenía 64.103.588 dólares. Aquí les estoy subrayando para que ustedes puedan ver. El total de pasivos tenía 501.869 dólares con 34 centavos al inicio de la gestión. Al fin de la gestión tenía pasivos 2.629.952 dólares. ¡Au! 3 veces más. Total del patrimonio, 61.473.636 dólares con 25 centavos. En 21.771.530 dólares aumentó el patrimonio del señor Guillermo Lasso Mendoza. Es de llorar para unos y es de reír para otros. ¿Por qué para unos es de llorar? Porque algunos que no tienen qué comer se sacan la madre en una carretita trabajando 30 años y no pueden progresar nada. El politiquero vive de la política y se hace rico con la política. Y se vuelve multimillonario malavidamente con la politiquería. Porque el político sano muere chiro. Ahí está Velasco Ibarra, murió pobre. Ahí está Rafael Correa, chiro.
Rafael está chiro, él hace platita por ahí cuando va a sus conferencias, ¿no? Me imagino que ha de ser hasta youtuber, porque le ha de pagar algo Facebook, YouTube, por la cantidad de visualizaciones que tiene, y Twitter. Por ahí se hace la plata. Pero aquí están las cosas, Ecuador. Aquí están las cosas y hay que hablarlas como tienen que ser. Vamos a escuchar la intervención de Pamela Aguirre en este momento, para tener luz. Todo aquello se ha remitido a la comisión, tenemos los archivos dentro de la comisión, queremos saber por qué la Contraloría, y entiendo que el Contralor ingresó hace poco a su cargo, no alertó de estos temas de incrementos patrimoniales o declaraciones patrimoniales vacías, o peor aún, declaraciones patrimoniales nulas con varios funcionarios que serían dueños de empresas de conocimiento público, que tienen patrimonios negativos, sin embargo, son empresarios de grandes empresas a nivel nacional. Queremos saber todo aquello. Yo quiero resaltar que este no es un tema ni de odio ni de persecución. Lo que queremos es conocer la verdad. Queremos que la ciudadanía conozca la verdad y que el Contralor nos cuente respecto a estos comparativos. Por favor, señor Contralor, usted tiene la palabra. Luego, los asambleístas. Ahí estamos mirando. Y a mí me gustaría repetir lo que dijo Pamela. Porque, ¿en qué estamos? ¿Qué es lo que está pasando en el Ecuador? ¿En qué estamos, ecuatorianos? ¿Qué es lo que pasa en este país? Yo quiero irme un momentito. Primero para mirar esto. Oiga, esto de aquí, perdonen la escenografía, esto de aquí es terrible, ¿no? O sea, el señor Borrero declara en cero. Y viene Lazo y se gana 21.771.530 dólares. Esto sí que es jodido. El país de la burla. Porque aquí no es otra cosa. Este es el país de la burla. Se burlan de nosotros, ecuatorianos. O sea, nosotros somos los giles. Hay gente que todos los días trabaja. Oiga, y con tanto esfuerzo se compraron un carrito. Pero con ese carrito viven ahí. Vamos a mirar otra vez a Pamela Aguirre. Es importante lo que está diciendo. Todo aquello se ha remitido a la comisión, tenemos los archivos dentro de la comisión, queremos saber por qué la Contraloría, y entiendo que el Contralor ingresó hace poco a su cargo, no alertó de estos temas de incrementos patrimoniales o declaraciones patrimoniales vacías, o peor aún, declaraciones patrimoniales nulas con varios funcionarios que serían dueños de empresas de conocimiento público, que tienen patrimonios negativos, sin embargo. Ahí quería entrar. Patrimonios negativos. Oye, Pamela, esto sí es grave lo que está diciendo Pamela Aguirre. Allí ya se pone como duro. Vamos a enfocarla un poco más de cerca para seguir viendo. Es importante, Ecuador. La Contraloría, y entiendo que el Contralor ingresó hace poco a su cargo, no alertó de estos temas de incrementos patrimoniales o declaraciones patrimoniales vacías, o peor aún, declaraciones patrimoniales nulas con varios funcionarios que serían dueños de empresas de conocimiento público, que tienen patrimonios negativos, sin embargo, son empresarios de grandes empresas a nivel nacional. Queremos saber todo aquello. Yo quiero resaltar que este no es un tema ni de odio ni de persecución. Lo que queremos es conocer la verdad. Queremos que la ciudadanía conozca la verdad y que el Contralor nos cuente respecto a estos comparativos. Por favor, señor Contralor, usted tiene la palabra. Luego, los asambleístas.
No hay para qué más mostrar nada más. En 10 minutos le hemos dicho lo que pasa con esta gente. ¿Cuánto era? 21 millones. Graben ahí, 21 millones. Oigan, ¿cuánto es el patrimonio de ustedes ahora? Lazo nos cogió con el dedo de Yori y casi nos hace llorar. Terrible situación la que vivimos y así seguimos eligiendo este mismo tipo de cosas, ¿no? Cosas feas, cosas terribles. Y ahora, aquí tenemos algo importante para todas y todos los ecuatorianos. La Comisión de la Niñez y Adolescencia de la Asamblea Nacional del Ecuador, bajo la etiqueta La Nueva Asamblea, ha tomado una iniciativa decisiva para solicitar la comparecencia de Mónica Palencia por segunda vez, la actual ministra del Ministerio de Gobierno. Esta solicitud tiene como objetivo principal que la ministra presente un informe detallado sobre los progresos y la implementación del Plan Fénix, un programa clave del gobierno para combatir la violencia contra menores de edad. El Plan Fénix, que busca abordar una de las problemáticas más graves y sensibles de la sociedad ecuatoriana, ha generado expectativas, tanto en las autoridades como en la población. La intervención de la ministra Palencia es crucial para entender el alcance y la eficiencia de las estrategias implementadas hasta la fecha. Vamos a mirar el reporte que hace la Asamblea Nacional sobre este tema importante, y no se vayan, véanlo todo y venimos a comentar. La ministra de Gobierno, Mónica Palencia, no llegó a la Comisión de Niñez. La funcionaria de Estado debía informar si en el Plan Fénix del Gobierno Central consta programas en protección a favor de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Su ausencia lo justificó con un comunicado. La asambleísta Esther Cuesta fue la primera en reaccionar. Y es lamentable que la ministra de Gobierno no pudo venir para decirle a la Asamblea Nacional las acciones que está realizando el gobierno, si es un nuevo Ecuador, del cambio, de cómo prevenir, cómo está coordinando con el MIES, con las diferentes instituciones del Estado. Y en el 2023 fue el año más violento para el país, donde 367 niños han sido asesinados. Y la mayor parte de estos niños en los últimos 3 años, las mayores víctimas son niños de 0 a 4 años de edad. Para la presidenta de la Comisión de Niñez, Pierrina Correa, explica que el Ejecutivo en su plan de trabajo es imperativo que conste política pública para los grupos prioritarios, dirigidos a la prevención de la violencia en contra de la niñez. ¿Qué presupuesto? ¿Cómo lo manejan? Si hay un presupuesto específicamente direccionado a esto. Sí es preocupante porque los índices de inseguridad a todo nivel siguen incrementándose en todo el país. Estamos muy cerca de llegar a los 500 entre menores de edad que han caído abatidos por cruces de bala. Pero lo que le alerta y les preocupa a los comisionados es el avance del microtráfico en las escuelas y el crimen organizado que va cobrando víctimas colaterales, donde la niñez es el blanco de la delincuencia. El asambleísta Jorge Peñafiel así lo sostiene. Eso es algo que hasta el día de hoy no tenemos conocimiento, no tenemos certeza y no sabemos qué dice. Queremos preguntarle a la ministra Palencia cuál ha sido efectivamente el planteamiento hacia la Asamblea Nacional para esta comisión tratarlo y darle viabilidad a lo positivo y negar o oponernos a lo negativo. A esto la ministra Palencia también debía informar las acciones que se estaría ejecutando tras la matanza de los niños suscitados en el Guasmo, en la ciudad de Guayaquil. Al hecho mediático, la legisladora Margarita Rotingo agrega que los pedidos de información busca que el caso no quede en la impunidad. El seguimiento hasta las últimas instancias, seres inocentes que nada tienen que ver con estos sectores de la delincuencia organizada. Los niños fueron víctimas de hombres armados que la noche del 12 de diciembre balearon sus viviendas donde descansaban con la familia. Ante la ausencia de la ministra Palencia, se conoció que entregaría información la primera semana de enero. Pero los legisladores ya anuncian de no comparecer la funcionaria. Sería sujeto de un control político. De un control político. Está bien. O sea, aquí hay que entrar fuerte, ecuatorianos. Lamentablemente la cuestión que vive el Ecuador es grave. Se espera que la ministra Palencia no solo detalle los logros y desafíos del Plan Fénix, sino también que proponga nuevas medidas y ajustes necesarios para fortalecer la lucha contra la violencia en menores. La Comisión de la Niñez y Adolescencia, junto con los ciudadanos y grupos de interés, estarán particularmente atentas a las soluciones prácticas y sostenibles
que se plantean para asegurar la protección y el bienestar de los niños. Esta sesión representa un momento significativo para la política social del país, marcando un precedente en la responsabilidad del Estado en garantizar un entorno seguro, saludable para sus jóvenes ciudadanos. Me preocupa sobremanera lo que está pasando en el país. Me preocupa porque obviamente la ministra, entiendo, debe de ir a la brevedad posible. Es importante que vaya, ¿no? Entiendo que la comisión ha vuelto a convocar y esperemos que esta vez asista, ¿no? Hay una información directa que dice que la Comisión de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes efectuará una nueva convocatoria a la ministra de Gobierno, Mónica Palencia. Pero es que no tienen que andar de convocatoria en convocatoria. Aquí hay que frenar eso de que no puedo, que mañana, que pasado. Primero el país y primero nuestros niños ecuatorianos. Así de simple. Primero nuestros niños. Ya basta. Atención, importante lo siguiente. La Comisión de Fiscalización ha tomado un paso significativo al calificar el trámite de juicio político en contra de Esteban Bernal, exministro de Inclusión Económica y Social. Este proceso se ha considerado conforme a todos los requisitos establecidos en la Constitución y en los artículos 79 y 80 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Esta decisión plantea interrogantes sobre las posibles implicaciones para el exministro y subraya la importancia de la rendición de cuentas en el ámbito gubernamental, así como el papel clave del Poder Legislativo en este proceso. Esteban Bernal, exministro de Inclusión Económica y Social, quien enfrenta un pedido de juicio político por incumplimiento de funciones, en las próximas horas será notificado para el inicio del proceso de sustanciación a la denuncia presentada. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea procedió con esta etapa luego de calificar el trámite de enjuiciamiento político al exministro Bernal. La presidenta de la Mesa Legislativa, Pamela Aguirre, explicó los detalles. Nosotros a cumplir con lo que dice el procedimiento. Eso es a revisar los requisitos conforme dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa que indica el 131 de la Constitución. ¿Esto qué es? Primero, que sea uno de los funcionarios que sí pueden ser enjuiciados políticamente. En el listado se encuentran ministros de Estado hasta un año después de haber dejado su cargo. El exministro Bernal está dentro de aquello porque fue ministro de Estado y está dentro del plazo de un año. Con la resolución que adoptaron los comisionados, hablaron de plazos programados para la sustanciación en el juicio. Y desde mañana, que se va a dar hoy la notificación, iniciará el plazo de 15 días para que el enjuiciado ya pueda presentar las pruebas de descargo. Son 15 días que tiene para presentar las pruebas de descargo. El parlamentario César Humajinga, integrante de la Comisión de Fiscalización, sostiene que hay elementos de convicción en contra del ex servidor público del MIES, del gobierno de Lasso. Del bono de desarrollo humano, el tema también del sector vulnerable que ha quitado todos los derechos que está dentro de la Constitución de la República, al menos sector vulnerable. En el caso, el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Ebner Recalde, será el interpelante del pedido de juicio político, luego de que el Pleno de la Asamblea Nacional así lo decidió. Entre otros señalamientos a Bernal, se lo vincula de una supuesta suspensión de retiro del bono de desarrollo humano a grupos de atención prioritaria en la zona de Inta, Cantón Cotacachi, provincia de Imbabura, durante los meses de agosto y septiembre de 2022. En resumen, la calificación del trámite de juicio político representa un hito en el escenario político y legal del país. El proceso a seguir en esta evaluación de la conducta de Esteban Bernal genera un debate público significativo y podría tener consecuencias importantes para el exministro y su carrera política. La decisión de la Comisión de Fiscalización refleja el compromiso con la transparencia y la responsabilidad gubernamental en el Ecuador y seguirá siendo un tema de interés y seguimiento en los próximos días y semanas. Vamos a ver cómo se desarrolla. El presidente Daniel Noboa ha revelado información preocupante sobre la policía de Ecuador al confirmar que uno de los generales, van a escuchar bien esto, uno de los generales
que recientemente dejó la institución, estuvo involucrado en el caso Metástasis. De los 8 generales que salieron de la policía, 5 de ellos tomaron esta decisión y uno de ellos tenía una conexión directa con el caso Metástasis. Este general había ocupado puestos de alto rango durante los últimos 6 años, abriendo interrogantes sobre la integridad de la institución policial y la necesidad de una investigación más profunda en relación con este delicado, muy pero muy delicado, delicadísimo asunto. Vamos a mirar. Si es que las personas que van a administrar ese dinero o los que van a ejecutar ese plan no son las correctas. Entonces empezamos por ahí, como digo, poniéndonos las medias antes de los zapatos. Hubo un cambio en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. También salieron 5 de 8 generales de la policía. 5 de 8 generales de la policía. Uno de ellos involucrado en el caso Metástasis, el cual llevaba 6 años en puestos altos en los últimos gobiernos. Oh, sorpresa, nuestros críticos no mencionan nada de eso. Ellos fueron los que los pusieron en esos puestos altos. Esta revelación plantea serias preocupaciones sobre la integridad de la policía de Ecuador y la posible corrupción en sus altos rangos. La salida de un general vinculado al caso Metástasis, después de años de ocupar posiciones influyentes, plantea la necesidad urgente de una revisión exhaustiva de la institución policial y de medidas para garantizar la transparencia y la responsabilidad en su funcionamiento. El presidente Noboa ha puesto de manifiesto un problema que exige una investigación rigurosa y un compromiso claro con la rendición de cuentas en el sistema de seguridad del país. ¡Wow! Y entonces hay que revisar quién más está metido, porque esto es como una, es como una pudre todo, ¿no? Ojo, a revisar entonces, presidente, todo, absolutamente todo ese sistema. Eso es urgente, urgente, ecuatorianos, urgente. Cada vez hay una perlita diferente. Lo que pasa ahora es increíble. Doña Cynthia Viteri le acaba de contestar al alcalde Aquiles Álvarez en la denuncia de que hay irregularidades de la administración de la ATM Guayaquil en la época de Cynthia Viteri. Puso como ejemplo que se pagaba de alquiler 65,000 mensuales por el predio de Los Ceibos y ahora lo consiguieron bajar nada más y nada menos que a 32,000, la mitad. Ya llegan los informes de Contraloría, dijo el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Entonces, doña Cynthia, y aquí lo vamos a poner en vivo para que ustedes puedan mirar, a ver si lo podemos manejar para ampliarlo un poco. Aquí lo vamos a poner en vivo. Lo que dice doña Cynthia. Y aquí dice, ahí lo tienen. Cynthia Viteri le dice, oye, Aquiles Álvarez, este contrato del que hablas es de Jaime Nebot cuando era alcalde. ¿Lo vas a aclarar o con Nebot se te caen los calzones? Perdóneme, pero hable serio. Una exalcaldesa que diga esas cosas, habla bien, se le caen los calzones a Aquiles. Vamos a ver cuando Aquiles Álvarez dijo lo que tenía que decir. Vamos a mirar. Y quisiera saber cómo usted recibió o cómo recibieron la ATM luego de anteriores administraciones, alcalde. Bueno, un desastre, ¿no? Estamos esperando algunos informes de Contraloría que queremos verlos. Tengo entendido que algunos vienen con algunos informes con indicios de responsabilidad penal. El ex gerente, el señor Roberto Ricaurte, si no me equivoco, así se llamaba, tuvo algunos manejos complicados, por ejemplo, algo que nosotros hemos podido constatar, en el mismo predio en el que estamos, renovamos nosotros contrato de un alquiler que pagaban $65,000 mensuales, en el mismo predio, el mismo,
nosotros estamos pagando en la Avenida del Bombero. En la Avenida del Bombero, 32.000, que igual me parece un escándalo, pero bajamos el 50%, se le pidió a Contraloría un examen especial para que se enfoque en el contrato de alquiler de este predio y así muchísimas cosas más. No nos olvidemos que la ATM con autonomía manejó cientos de millones de dólares y esperemos que, y estoy seguro, que Contraloría va a sacar algunos informes IRPs, ¿no? Y obviamente nosotros vamos a estar esperando esos informes para actuar como tengamos que actuar, para poner la firma y rúbrica donde tengamos que ponerla y por supuesto que los responsables respondan. Alcalde, en medio de las complejidades... Que los responsables respondan. No le gustó a Cintia, pero esa no es manera de contestar. Una dama no puede contestar así. Oye, Aquiles Álvarez, este contrato del que hablas es de Jaime Nebot cuando era alcalde. ¿Lo vas a aclarar? ¿O con Nebot se te caen los calzones? Uf, gruesas palabras, gruesísimas diría yo. Así que miren ustedes cómo es la cosa. Y Aquiles Álvarez está hablando de una cuestión que yo no sé realmente. Aquí le vamos a poner, miren, este es el terreno. Vamos a ver si lo logramos. Ahí está el terreno. Ahí lo tienen ustedes. Este es el terreno por el que se pagaba 60 y ¿cuánto? $65,000. ¡Upa! 65,000. Ahí lo vemos. Es que bonito. Que es prácticamente en vivo esto, ¿no? 65 luquitas nada más. Y lo bajaron a 35. La gran diferencia. ¿Cuándo vendrán esas auditorías para 10 años atrás por lo menos? Vamos a ver qué pasa. Porque solo al correísmo se le han cargado. Grave, patria querida. Ahí está. Cuidado, se te caen los pantalones, Aquiles. Qué jodido. La ministra del Interior, Mónica Palencia, ha aclarado que la decisión sobre el asilo de Jorge Glass, solicitante de asilo político ecuatoriano en la Embajada de México, es una cuestión de política exclusiva de México y no está relacionada con la intervención del presidente de la República. Palencia enfatizó que de acuerdo con la Convención de Viena, la policía no tiene la facultad para revisar los vehículos que entran y salen de una embajada. Esto, en esencia, desmarca al gobierno ecuatoriano de cualquier participación activa en el proceso de asilo y reitera que la decisión recae completamente en el gobierno mexicano. Primero lo que está diciendo que es importante, esto es importante. De acuerdo a la Convención de Viena, la policía no tiene la facultad para revisar los vehículos que entran y salen de una embajada. Vamos a mirar. Yo quiero ser muy enfática y rechazar públicamente cualquier afirmación de posible acuerdo por impunidad que haya realizado el gobierno nacional con ninguna bancada. Y esto lo hago enfáticamente. La Policía Nacional del Ecuador, activamente y cumpliendo su compromiso con el país, ayudó en los operativos decididos por la Fiscalía General del Estado como correspondía, con absoluto secretismo. No se filtró información alguna por parte de integrante alguno de la Policía Nacional. Esa ha sido una norma, una forma de actuación. El operativo, ustedes recordarán, se dio la noche del 13 a amanecer el 14. El día 16, viernes 16, y fíjense bien en la fecha, viernes 16 a las 15 horas, esto es, el día sábado 16, me aclaran, incluso sábado 16, y está aquí por favor el general que me ratifica el día y la hora, fue sábado 16, a las 3 de la tarde, llega un impulso fiscal al comandante que le pide que en virtud del artículo 444 del Código Orgánico Integral Penal, numerales 4, 8 y 14, y lo repito para que por favor los lean, la Fiscalía General del Estado solicitaba
la retención del ciudadano Jorge Glass y que se lo trasladen sin esposar a Quito. Y yo pregunto, y lo he preguntado a generales, lo he preguntado a coroneles, ¿cuántas veces se ha recibido una solicitud de la Fiscalía de un traslado sin esposar? Quiero que revisen el artículo 444 y las facultades que confiere a la Fiscalía General del Estado. Tenía una facultad de detención en un determinado sitio hasta por tantas horas. Ustedes, por favor, lean el artículo. Sin embargo, el comandante desplegó un operativo de manera inmediata. Y cuando se supo por terceras personas que podría estar en la Embajada de México, se puso un carro de la policía y policías afuera de la Embajada de México. Lo que decida el gobierno mexicano es su decisión política. No tiene nada que ver el presidente de la República en eso. De hecho, inclusive la policía carece de facultades para revisar los carros que entran y salen de una embajada en virtud de la Convención de Viena. Eso es un tema diplomático, señores. Entonces yo les pido que lo dejemos así, en el ámbito diplomático. La Policía Nacional ha cumplido a cabalidad con todas las encomiendas que se le han hecho. El gobierno nacional dio su palabra y la ha cumplido de cero impunidad. El gobierno nacional históricamente ha colaborado con la Policía Nacional a la desarticulación de todo un sistema de corrupción. Esta declaración de la ministra del Interior pone de relieve la importancia de respetar los principios de la Convención de Viena, que regula las relaciones diplomáticas entre países y destaca la independencia de las decisiones de asilo que deben ser tomadas por el país receptor. La situación de Jorge Glass en la Embajada de México sigue siendo un tema delicado y en desarrollo. El gobierno del Ecuador ha dejado en claro su respeto por los procedimientos internacionales y su no intervención en esta cuestión. Ah, no, pero la fiscal ya lo quiere llevar, sacarle, tiene policías puestos en la embajada. ¿Qué pasa? Hay que respetar. Eso en el Ecuador necesitamos que esto cambie. Tiene que cambiar. Y Ecuador, en la reciente aprobación de la reforma que permite a los militares unirse a las fuerzas policiales en las calles, marca un hito significativo en la lucha contra la delincuencia en Ecuador. Esta medida, que ha generado tanta esperanza como debate, refleja el compromiso del gobierno de abordar el creciente problema de la inseguridad que afecta a muchas ciudades del país. La presencia militar, que se suma a las operaciones policiales, tiene como objetivo principal restablecer el orden y la paz en las zonas más afectadas por la delincuencia. Con esta acción, el gobierno espera enviar un mensaje claro de su determinación en combatir el crimen y proteger a los ciudadanos y ciudadanas. Además, la colaboración entre las Fuerzas Armadas y la policía podría resultar en una mayor efectividad en las operaciones de seguridad gracias a la combinación de recursos y experiencia. Sin embargo, también hay preocupaciones sobre cómo se manejará esta cooperación y el respeto a los derechos humanos en el proceso. Y aquí quiero ser claro. Cuidado, que yo he visto militares que son trágicos. Son militares que no les importa patearle el trasero a quien sea. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque cuidado, cogen a un inocente y hasta lo masacran. Estas cosas son las que tenemos que ver, queridos compañeros ecuatorianos de la patria, ¿no? ¿Por qué tenemos que ver ello? Porque definitivamente en el Ecuador se puede dar cualquier cosa. Se puede dar cualquier cosa. Así que respetar, por favor. Vamos a escuchar. Me gustó este discurso de Adrián Castro. Miren que nosotros no somos sesgados, quien sea. Puede ser la bancada que sea, pero si tiene razón y lo habla con el corazón, así es como tienen que ser los medios de comunicación. Bien, Adrián, que se respeten los derechos, pero sobre todo, que se trabaje para erradicar aquello. Y hay que hacer reformas al Código Penal. Y no se trata de traer una barcaza al Ecuador para meter a los presos allí, se trata de rehabilitarlos. Y la rehabilitación va de la mano con temas como rehabilitación,
como hacer parcelas inmensas donde se pongan a trabajar Ecuador. Vamos a mirar un poco este discurso. Tenemos, colegas, la obligación moral, el deber ético, pero sobre todo este rato la firmeza y la decisión de que esta reforma parcial al artículo 158 nos permita finalmente darle la respuesta que necesita la ciudadanía y nuestros electores. No nos olvidemos que el día de ayer estábamos en las calles recorriendo nuestras respectivas provincias solicitando el voto de confianza a la gente y diciéndole que íbamos a pelear por la seguridad del país. Y esta sesión, desde mi punto de vista, no es otra sino el inicio de lo que esta Asamblea Nacional se ha propuesto y tiene que conseguirlo, Presidenta. En nuestras manos está que no solamente salgan hoy los militares a reforzar el trabajo de la Policía Nacional, que es muy necesario, sino además que nosotros dentro de nuestras comisiones empecemos a aportar para las reformas al Código Orgánico Integral Penal, a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, a la Ley Orgánica de Entidades Complementarias, a la Ley Orgánica de la Función Judicial para depurar definitivamente el sistema penal y penitenciario. 21 muertes diarias es el promedio de víctimas que tenemos hoy en el país. Por eso hoy a ustedes, queridos colegas, les hago ese llamado. Regresen la vista a sus territorios, regresemos a ver a nuestros electores y digamos, aquí estamos dándoles la respuesta que necesitaban. Perfecto, perfecto, qué lindo. Aquí estamos dándole la respuesta que necesitaba el pueblo ecuatoriano. ¡Regresar! Pero es que cuando ya llegan asambleístas se olvidan de que el pueblo está allí, pues, y que fue el que los eligió y es el que tiene la esperanza de que se creen leyes para favorecer. Miren, por ejemplo, ahora, reforman todo. Condonan todo, menos a los pobres ciudadanos que en plena pandemia se endeudaron con la CNEL. A esa gente hay que condonarles esa deuda porque es injusto que estén pagando intereses más caros que un banco. Prefiero hagan un crédito al banco y el banco les niega porque ya están en el buró. ¿Qué pueden hacer? Preocúpense de los ciudadanos, señores asambleístas. Déjense de andar en líos politiqueros. En este contexto, el papel de la Corte Constitucional del Ecuador, la Corte Constitucional, es fundamental. La Corte tiene la responsabilidad de garantizar que la reforma se adhiera a la Constitución y respete los principios democráticos y los derechos humanos. Su supervisión y evaluación crítica serán clave para asegurar que la presencia militar en las calles no solo sea efectiva, sino también justa y legal. Mientras la sociedad ecuatoriana espera ansiosa los resultados de esta medida, es crucial mantener un equilibrio entre la seguridad y la libertad, garantizando que la lucha contra la delincuencia no comprometa los valores fundamentales de la democracia. Con la aprobación de esta reforma y la expectativa de una actuación responsable de la Corte Constitucional, Ecuador se encuentra en un momento decisivo en su esfuerzo por recuperar la paz y la seguridad, la tranquilidad, un anhelo compartido por todos los ciudadanos del Ecuador. Muy bien, con harto chungo. Gracias, chungo. Así es como se habla y así es como se tiene que trabajar por él y para el país. Los ciudadanos queremos ya la paz en el Ecuador y no queremos más discursos baratos. Esa es. Harto chungo. La asambleísta Esther Cuesta ha destacado la legitimidad de la acción del juez Luis Rivera al considerar la extensión de la consulta a la Asamblea Nacional sobre si se debe continuar o no con el enjuiciamiento penal contra Jorge Glass. Esta decisión judicial ha generado un debate significativo en el ámbito político y legal del Ecuador. Cuesta argumenta que esta consulta es una medida esencial para garantizar la transparencia y la participación democrática en el proceso legal. Y subraya la importancia de que el Poder Judicial y el Poder Legislativo colaboren en cuestiones de esta envergadura. Esta perspectiva destaca la complejidad de los procesos judiciales y su relación con la representación política en el país. Palabra a la legisladora Esther Cuesta. Gracias, presidenta. Buenas tardes, colegas asambleístas, hermanos migrantes que nos miran desde el exterior. El artículo 120, numeral 10 de la Constitución de la República establece
que la Asamblea Nacional tendrá entre sus funciones autorizar con la votación de 2/3 partes de sus integrantes el enjuiciamiento penal de la presidenta o presidente o vicepresidenta o vicepresidente de la República cuando la autoridad competente lo solicite fundamentadamente. Por su parte, el Código Orgánico Integral Penal establece en el artículo 16, numeral 1, que toda infracción juzgada y sancionada conforme a las leyes vigentes será juzgada y sancionada conforme a las leyes vigentes al momento de su comisión. Dentro de la causa asignada con el número 17721-2019-00033G, que por presunto delito de peculado se sigue en contra del ex vicepresidente de la República, ingeniero Jorge Glass Espinel y otros, el doctor Luis Antonio Rivera Velasco, juez nacional de garantías penales de la Sala de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia, solicitó requerir a la Asamblea Nacional la autorización para proceder con el enjuiciamiento penal en contra del ingeniero Jorge Glass Espinel, conforme lo establece el artículo 120, numeral 10 de la Constitución de la República. El proceso penal en el cual se solicita la autorización de la Asamblea Nacional se relaciona con la época en la que el ingeniero Jorge Glass Espinel era efectivamente vicepresidente de esta República. En este caso, en materia penal, se aplica la norma vigente al momento de iniciar la investigación conforme lo determina el artículo 16 del Código Orgánico Integral Penal que anteriormente mencioné. Entonces, colegas asambleístas, esta Asamblea Nacional tiene la obligación de garantizar el derecho constitucional a la seguridad jurídica, al debido proceso y al principio de legalidad contenido en la Constitución de la República en el artículo 82 y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos en los artículos 8 y 9. La seguridad jurídica es la piedra angular sobre la que se sostiene la democracia y las instituciones del Estado ecuatoriano. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, como sabemos, es parte del bloque constitucional y en consecuencia es procedente solicitar a la Asamblea Nacional se someta a votación la autorización para el enjuiciamiento penal del ingeniero Jorge Glass Espinel, conforme lo establece el artículo 120, numeral 10 de la Constitución de la República. Por lo tanto, presidente y colegas asambleístas, mociono someter a votación la autorización del enjuiciamiento penal del ex vicepresidente de la República, ingeniero Jorge Glass Espinel, dentro del proceso judicial número 17721-2019-00033G por parte de la Asamblea Nacional, para lo cual se requiere las 2/3 partes de sus integrantes de conformidad con el artículo 120, numeral 10 de la Constitución de la República. Señora Presidenta, he remitido mi moción por DTS por escrito. Gracias. Se cierra el debate. Señor secretario, certifique si la moción... El debate sobre el enjuiciamiento penal de Jorge Glass es un tema que continúa generando interés y controversia en Ecuador. La opinión de la asambleísta Cuesta resalta la necesidad de considerar cuidadosamente los aspectos legales y políticos, sobre todo en este caso que trae mucha, pero mucha tela que cortar. El tema es que como la consulta va a la Asamblea Nacional puede influir en el curso de la justicia en el país y esa no es la idea. La colaboración entre los poderes judiciales y legislativos es fundamental en una democracia y este caso particular pone de manifiesto la importancia de esta relación para tomar decisiones cruciales en el sistema legal ecuatoriano. Aquí las cosas hay que ponerlas en vigilancia por cualquier cosa. Así están las cosas en el Ecuador. Y a llorar a la llorería, porque todo el mundo está que llora porque no alcanzaron los votos para enjuiciar penalmente a Jorge Glass. La Asamblea Nacional del Ecuador, con 48 votos en contra,
ha rechazado dar paso al enjuiciamiento penal del ex vicepresidente Jorge Glass en relación con el caso de la reconstrucción, con el tema de la reconstrucción de Manabí de 2016. Esta decisión ha generado una ola, increíble esto lo que les voy a contar, ha generado una ola de reacciones. Todo el mundo, ¿no?, reaccionando. Que no, que sí, que tenían que enjuiciarlo, que el delincuente, que el preso. Oiga, es un odio que tienen a los de la Revolución Ciudadana. Aquí mismo en Manabí, aquí en Chone, como me odian algunos. Pero hay que ser coherentes. Manabí tuvo su reconstrucción. Ahora quieren hacer de aquello cualquier cosa, porque son mediocres, ¿no? Nunca han hecho bien las cosas. Y la votación fue real. Ahorita yo les voy a dar paso, ojalá que podamos ver. Aquí está la votación. Aquí está la votación. Vamos a ver si es que logramos mirar ya cuando están votando. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ahí ustedes pueden ver la votación. Ahí está la votación, ¿no? Y a llorar a la llorería. 48 votos dijeron, no señor, no. Un minuto no. cierra la votación. Ahí está la asambleísta Viviana Veloz, en un minuto cierra la votación. Cerraron la votación. Presidenta. Y chao pescado. Y ahorita vamos a ver los criterios de los contrarrevolucionarios, de los odiadores, como yo siempre les digo. Ahí está. Vamos a ver, proclamen los resultados, señor, y se acabó el lío. El voto negativo en la Asamblea representa no solo un respiro para Glass, sino también un punto de inflexión. Que tenemos un problema con el curul electrónica del asambleísta Adrián Castro y del asambleísta Lucía Jaramillo. En la también, política por favor, ecuatoriana. Equipos técnicos, ayudar a los legisladores con los problemas técnicos. Bueno, ayudaron a los legisladores, no hay que darle más tema a esto, más chancho al puerco. Pero aquí está, vamos a escuchar a Ana Galarza. Oiga, lo dice con odio, así. Vamos a escuchar, relajémonos. Lo caro que le costó a la justicia del país el perdonarle impuestos a la empresa bananera Novoa. Los votos del correísmo que separaron toda la sesión de la aprobación de la ley económica urgente criticando esa ley, que era un caramelo de cianuro, es un caramelo de cianuro. Y criticaron la ley y después votaron a favor. Esto fue lo que negociaron. Que no venga Henry Kronfle, que permita que dirija la sesión del Pleno Viviana Veloz, que ella sabía que se le iba a apelar la presidencia en derecho, para que se respete la Constitución, porque la Constitución dice que aquí solamente se puede permitir el enjuiciamiento penal de un presidente o vicepresidente en funciones. ¿Ya? El señor Jorge Glass no está más en funciones. ¿Y saben por qué dejó de estar en funciones? Porque se le vinculó al caso de Brecht, porque ya fue sentenciado. Y aquí lo que buscaron fue salvarle, pero eso sí quiero aclarar, con la veña del presidente de la República, Daniel Noboa. Esta perdonada de impuestos a la empresa bananera Noboa es lo más caro que le ha costado a la justicia. Esta es Metástasis 2, porque aquí están permitiendo la impunidad. El tongo también consistía en que las palabras que tenía preparadas la asambleísta Viviana Veloz ofenda a todos los asambleístas, porque se lo hizo, habló en general, que los asambleístas no conocen, que los asesores no conocen, porque parte del tongo era que el social cristianismo se sienta ofendido y se levante y no vote a la apelación de la presidencia. Porque si un asambleísta que diga palabras como tongo, ¿qué es eso, asambleísta? Las declaraciones de las legisladoras como Ana Galarza, María Teresa Pasquel, que también destiló odio, añaden una dimensión adicional a este acontecimiento. Galarza, al calificar la situación como Metástasis 2, insinuando a continuidad y evolución de prácticas políticas cuestionables.
mientras que Pasquel afirma la existencia de un acuerdo entre ADN, PSC y correísmo que influyó en la decisión. Estos comentarios sugieren que la negativa a autorizar el juicio penal contra Jorge Glass no se basó únicamente en consideraciones legales, sino que también estuvo marcada por negociaciones y alianzas políticas. Así que este episodio no solo pone de relieve las acusaciones contra Glass, sino que también expone la dinámica de poder y las estrategias políticas en juego en la Asamblea Nacional. Ya vamos a escuchar a Viviana Veloz, pero antes de eso yo quiero que ustedes escuchen a la asambleísta que también destiló odio, pero María Teresa Pasquel, pero es un odio garrafal. O sea, yo no entiendo por qué tanto odio a la gente de la revolución. La Viviana Veloz, que nos insultó, que nos dijo así, que nos dijo asado, que nos dijo cocinado, que no tenemos capacidad, que esto, que lo otro. Oigan, no es eso. Aquí no hay esa cosa. Aquí lo que hay es verdades. Verdades, señora María Teresa, y esas son las verdades que no les gusta escuchar y que no les gusta reconocer. Entonces, doña María Teresa Pasquel, yo la vi así como que andaba molesta por lo que ocurrió. ¿Ah? María Teresa Pasquel. Vamos a escuchar a María Teresa Pasquel. María Teresa, déjenme ponerle el nombre para que ustedes la vean en vivo. Ahí está María Teresa Pasquel y vamos a escuchar lo que dice. Vamos a ver. Hablaban del preso Jorge Glass para darle la posibilidad de que esté libre de sentencias una vez que salgan los nuevos juicios. Pues eso ha sucedido. La vicepresidenta Veloz, que ya sabemos que está ahí por el mismo pacto y por las mismas situaciones de fraude que han existido en este país en las votaciones, por eso tenemos a tantos asambleístas de Revolución Ciudadana en la presidencia y las vicepresidencias y en todo, resultado de este pacto vergonzoso, que espero que ADN rectifique, porque ya está empezando a dar resultado la traición y todas las presiones. Esto es una vergüenza, como al otro día, después de que hubo tanta gente de Revolución Ciudadana que se quejaba de la ley emergente económica, votaron todos por la ley emergente, votaron a favor. Y luego, al siguiente día de haber votado a favor de esa ley, salen con esta vergüenza de hablar del expreso Jorge Glass y pedir la posibilidad de que quede libre de cualquier sentencia. Impedir que el señor Glass quede libre. No, señora. Vamos aquí a decirle dos cosas. Primero, lo de Odebrecht a la señora Galarza. Eso en Brasil mismo le dijeron, eso no va, eso fue falso. Porque aquí se juzga con falsedad. Y no se trata de solucionar el problema de Jorge Glass. Todo eso fue falso, lo de Odebrecht, por si acaso, ¿no? Aquí se las inventan. Y se las inventan a cada rato. Ahí ya tenemos el tema. Y créanme que a mí sí me da mucha pena que en el Ecuador todavía se siga manejando la justicia de esta manera. Vamos a escuchar a Viviana Veloz, porque es necesario y es urgente. En el Ecuador es urgente que, por favor, tengamos prudencia en este tema antes de emitir este tipo de criterios ecuatorianos. Tenía más que obligación legal, tiene obligación moral y ética con las y los ecuatorianos. El presidente era el primero que debía estar sentado en una de esas sillas y decirle al país la verdad. Si no existe actos de corrupción, ¿por qué se niega a dar la cara? ¿Por qué se niega a decir la verdad? ¿Por qué no permite que sus ministros entreguen la información? ¿Por qué no permite que acudan a la Asamblea Nacional? ¿Por qué evita que el señor Roberto Andrade Malo, que ha sido su funcionario más cercano y que sorpresivamente lo pusieron al frente de la dirección de la UAFE 3 días antes que la posta revele este entramado de corrupción, no venga a dar la cara en sesión reservada? Porque así lo dijo el doctor Andrade Malo, que en sesión reservada entregaría las pruebas al país. Y hoy sorpresivamente dice que no puede asistir. Lo mismo también
con el comandante general de la policía, que ahora tampoco puede asistir para decirle al país por qué a última hora han cambiado a la policía investigadora, y así como el resto de funcionarios que están haciendo espíritu de cuerpo para proteger esta estructura criminal. Wow, las declaraciones de Viviana Veloz, qué fuertes, qué fuertes. Así es que, ecuatorianos, ahí tienen la respuesta. Hemos visto ya la votación, hemos visto hablar a la señora Ana Galarza, toda envenenada, ¿no? Y en fin, total, hemos visto a la señora María Teresa, María Teresa Pasquel, los hemos escuchado atentamente. ¿Y saben qué pasa? Pasa una sola situación, una sola cosa en el Ecuador, que normalmente todos nosotros sabemos a ciencia cierta cómo se ha manejado esta estructura de persecución del lawfare, de la politización de la justicia, y sin embargo no pasa nada. Ya todo poco a poco les va a pasar, de a poco va a ir pasando todo esto. Es jodido lo que estamos viviendo ecuatorianos, muy difícil lo que estamos viviendo este momento, grave para el país. Bueno, nos alegramos mucho porque Jorge, con estos votos, prácticamente no es que queda libre, es que se puede defender en libertad. Eso es otra cosa, totalmente diferente. Aquí han cogido a la justicia cuando quieren. Le quitaron la presidencia, pues sí recuerdan, ¿no? Muchos dedos apuntan a usted, señor Glass. Ustedes recuerdan a Moreno, era lo que decía. Y el otro se hacía oído sordo. Ecuador pronto volverá la paz y la tranquilidad a la patria.